Entonces, vamos a comentar, comenzar este nuevo tema. ¿Está? Primero, un brevísimo repasar brevemente un concepto que ustedes ya conocen. ¿De qué se trata esto de las operaciones de transferencia de masa? Esencialmente, ¿cuál es su eje conductor o el foco de lo que llamamos operaciones de transferencia de masa? Y bueno, esencialmente modificar la concentración de soluciones o mezclas por métodos que no impliquen necesariamente reacciones químicas. O sea, esencialmente, vamos a repetir lo que hemos dicho, las operaciones de transferencia de masa procuran separar componentes. ¿Mm? Y nuevamente el caballito de batalla de repente es: yo quiero separar un componente porque ese componente es una impureza del resto. Y entonces tengo que purificarlo y sacar esa impureza. O, en realidad, no es que sea una impureza, sino que es mi compuesto de interés y está, entre comillas, mezclado o diluido con otros componentes. Y bueno, yo quiero justamente ese componente que se me interesa. Entonces tengo que separar. Entonces allí el método ideal sería aquel en el cual por un lado obtenga mi producto de interés puro separado del resto de los componentes. ¿Está? Pero repito una vez más, el objetivo central de las operaciones de transferencia de masa es separar componentes. Ustedes ya vieron varias operaciones de transferencia de masa. La primera clasificación muy rápida tiene que ver si las fases están en contacto directo o no están. Si no están en contacto directo, las operaciones de separación se hacen con membranas. No la vemos en este curso. La verdad es que no estoy muy seguro si lo ven en otro curso. No sé, Justina, vos estás por ahí, me pareció que estabas en el salón, en la sala de Zoom. Sí, acá estoy. A ver, Justina, ¿usted podrá informarle a este anciano profesor si las operaciones de separación con membranas la ven en alguna otra asignatura? No, creo que no. O sea, Bueno, yo he visto el tema solo en papers, en lo que es la carrera en sí, me parece que no. bueno, En entonces Kika 1 se da ¿cómo, perdón? parcialmente se da el tema. En Kika 1. Kika. Ah, bueno, Perfecto. cuando yo hice Kika la daba Daniel Guislieri, cambió el programa. Igual se da Puede por ser por arriba. eso. Me alegra mucho porque, sobre todo en la industria láctea, algo en la industria vitivinícola, digo, estoy hablando a escala de nuestro país, ¿no? Y en otras aplicaciones el uso de membranas es usual. También es usual en plantas generadoras de vapor cuando se necesita generar vapor a alta presión. Cuando uno genera vapor a alta presión necesita calidad de agua para alimentar la caldera de muy alta calidad. Y bueno, el uso de membranas también en esas aplicaciones es habitual. Entonces es una separación relativamente difundida y que, bueno, me alegro que ahora están viendo algo en Kika. Pero bueno, nosotros en este curso simplemente las mencionamos acá porque queda elegante. Y después las que estuvimos viendo, ustedes estuvieron viendo algunas en este nivel de transferencia climática 2, otros en el nivel de la 1. Ahí están clasificadas de cómo son las dos fases que están en contacto, ¿no? Cuando las dos fases que están en contacto, una es gaseosa o vapor y la otra es líquido, y esencialmente hay tres operaciones que las tres ya las han visto. La destilación, que las vimos hace unas semanas atrás, donde, bueno, una de las tantas características es que todos los componentes están en todas las fases. Eso tiene algunas implicancias. Una de las más directas de ellas es que la representación de los equilibrios o conocer las propiedades de equilibrio de esas fases, bueno,
es un poco más compleja que en absorción gaseosa. La que ustedes vieron en el nivel de la 1, en absorción gaseosa, solo uno o algún componente se distribuye en ambas fases. El ejemplo, ya caballito de batalla, hasta el hartazgo, que es la absorción de una corriente que tiene aire y amoníaco con una solubilidad en agua. Bueno, está claro que todo el análisis se hace para la transferencia de amoníaco desde la fase gaseosa a la fase líquida. Ahora, como ya lo hemos mencionado alguna vez, también un poco de agua se evapora hacia la fase gaseosa y un pelín de aire se disuelve también en el agua. Como habíamos mencionado, en esas situaciones es tan pequeña las cantidades de agua que se evapora y tan pequeña la cantidad de aire que se disuelve, que a todos los efectos prácticos se modela, se dimensiona, se estudia como la transferencia de un solo componente, que es el amoníaco, que va de una fase a la otra. También vimos en este semestre, hace también poquito tiempo, las operaciones de humidificación, donde allí esencialmente las vimos con el objetivo de enfriar agua, en el cual una de las fases que es líquida es un compuesto puro, y es el que se transfiere entre una fase y la otra. ¿Sí? Cuando las dos fases, una es gas y otra es líquido, vimos una que es el secado, que es la operación que acabamos de ver, donde esencialmente ahí había un componente que era el solvente, generalmente en nuestro curso agua, que se transfiere de un sólido, y esa transferencia de agua la llamamos secado. No la vemos en este curso, es poco frecuente a escala de nuestro país, la sublimación fraccionada, ¿no? Básicamente allí se pone en contacto el sólido y se va sublimando, bajando la presión enormemente y jugando un poco con la temperatura para ir separando los distintos componentes. Otra situación es cuando una fase es líquida y la otra fase es líquida. Es lo que vamos a abordar en las próximas clases. Ese es el tipo de operación de separación. Ambas fases son líquidas. Y lo que comparte de alguna manera con la destilación es que todos los componentes están en todas las fases. Consecuentemente, los equilibrios y las representaciones de los equilibrios tienen algún grado de dificultad. ¿Está? Por último, cuando una fase es líquida y la otra es sólida. Las cristalizaciones. En las cristalizaciones ocurre eso. Uno inicialmente tiene una masa líquida, más o menos homogénea y uniforme, y en las cristalizaciones generalmente lo que se hace es se enfría esa masa y empiezan a aparecer cristales, o sea, hay componentes que pasan de estar solubles o líquidos a estar sólidos. Y también allí todos los componentes se distribuyen en ambas fases. Y por último, en esta clasificación, donde una fase es un líquido y la otra fase es un sólido, tenemos la lixiviación o absorción, que también lo vamos a ver a continuación, que vemos extracción líquido-líquido, vamos a ver extracción sólido-líquido, donde a los efectos de nuestro análisis vamos a asumir que un solo componente se transfiere del sólido hacia el líquido, aunque claro está que en la vida real hay más de un componente que se transfiere. Entonces, de todo este pequeño universo de las operaciones de transferencia de masa, ustedes han visto y van a terminar viendo unas cuantas de ellas, sobre todo las de contacto directo. ¿Está? De dos fases invisibles. Me alegra que vean las desmembranas en Kika. Y bueno, entonces en todo este universo lo que vamos a comenzar a ver en las próximas diapos y las próximas clases es, cuando las dos fases son líquidas y todos los componentes se distribuyen en todas las fases. Así que para abordar este tema, básicamente lo que está allí contenido es un poco los tópicos que vamos a abordar. Vamos a ver un poquito los campos de utilidad, o sea, donde esta operación de extracción líquido-líquido es relevante. Algunos ejemplos. Luego le vamos a dedicar un tiempo a las relaciones de equilibrio, en forma, entre comillas, análoga a lo que hicimos con destilación.
Luego vamos a ver en esto de la extracción líquido-líquido, uno de los pasos fundamentales es elegir el solvente o el disolvente adecuado para extraer un componente, generalmente es de interés, más allá que todos los otros componentes también se van a distribuir entre las dos fases. Luego vamos a comenzar la parte de diseño, que es comenzando con una extracción en una sola etapa. Aquí vamos a trabajar en forma análoga a lo que vimos en destilación, hablando de etapas ideales. Pues bien, acá vamos a hacerlo. Y en la destilación veíamos una etapa ideal, que era la destilación flash. Acá vamos a ver una extracción de una sola etapa ideal. Y luego vamos a ver la extracción de muchas etapas, extracción continua de varias etapas, análoga conceptualmente de forma general a los platos de una torre de destilación. Y luego, al finalizar este tema, vamos a ver, como siempre, una pequeña descriptiva de estos equipos, de cómo son, cómo dejan de ser. ¿Correcto? Así que, bueno, si les parece bien, vamos a comenzar con esto. Esto de la extracción líquido-líquido, ya lo he mencionado, lo que uno hace es poner, es decir, el formato más habitual que uno tiene de este problema es, yo tengo, vamos a hacer un pequeño... Ahí. Están viendo un pizarroncito en el cual estoy intentando hacer un dibujo. Sí, se ve. Tenemos un líquido, en el cual ese líquido vamos a hacer la aproximación más sencilla. Tiene dos componentes, A y B, en alguna proporción de A y en alguna proporción de B. Y yo, por alguna razón, quiero, desearía separar B. Entonces, lo que estamos tratando es, yo le agrego un solvente, C, mezclo esto vigorosamente. Entonces, cuando estoy mezclando, bueno, no sé por qué dibujo. Lo que voy a tener es allí una masa que está toda mezclada, o sea que los pongo en contacto íntimo a la mezcla A y B con mi solvente C. Luego dejo de agitar. Entonces nos vamos moviendo en el tiempo así, ¿no? Dejo de agitar. Espero un cierto tiempo y se vuelven a separar dos fases. ¿Ah? Por ejemplo, mi deseo sería que todo el B quede acá y que acá haya A más C. Y eso es lo que me encantaría porque, como yo enuncié al principio, mi objetivo es obtener B puro. Lamentablemente, aquí también va a haber B y aquí también va a haber A. ¿Ah? Entonces, ¿de qué se trata esto de la extracción líquido-líquido? Esencialmente en eso que acabo de dibujar. Resumo, uno tiene una mezcla. A esa mezcla tiene que agregarle algún solvente adecuado, ¿no?, para poder extraer el compuesto de mi interés. En este ejemplo que yo acabo de dibujar, yo le coloco un solvente adecuado, después veremos que es adecuado. Pero puede ser que yo le pusiera algún reactivo
está en otro solvente. O sea, yo no solo le pongo un solvente C, le pongo un solvente C que tiene disuelto algo, en el cual ese algo reacciona con A y me deja B solo en la otra punta. Así que puede haber involucrados reacciones químicas o no. Al igual que o en forma análoga o similar, cuando ustedes vieron absorción gaseosa, había algunas situaciones en las cuales había reacción química. Los que trataban en el curso de transferencia de calor y masa 1, básicamente eran reacciones muy rápidas, instantáneas. Entonces, en ese sentido, es un sistema más sencillo de manejar. Cuando las reacciones no son instantáneas, ustedes esto lo están viendo o lo van a ver en ingeniería de las reacciones. ¿Qué pasa cuando se dan reacciones ya un poco más de cinética más compleja y cómo esto percute sobre los procesos, los diseños, etcétera, etcétera? ¿Está? Muy bien. Finalmente, esta operación de extracción líquido-líquido, repito, uno lo que tiene es una mezcla líquida de varios componentes, 2, 3, 14 o 21, ¿está? En el cual la extracción líquido-líquido es una de las opciones. Otra de las opciones es la destilación. La evaporación que estuvimos viendo. En algunos casos también la evaporación. Si la diferencia de puntos de ebullición entre algunos de los componentes que yo quiero extraer es muy, muy grande la diferencia, ¿no? Bueno, en principio podría evaporar. A ver, volviendo a mi ejemplo de A más B, y yo quería obtener B, y bueno, y si B tiene un punto de ebullición muchísimo más alto respecto a A, y bueno, puedo prácticamente evaporar solo A y quedarme con todo B. ¿Está? Y lo otro que ahora ya se los voy a ir adelantando desde este momento, permítanme que vuelva, es que yo tenía mi problema inicial, que tengo una mezcla de A con B, mi interés era obtener B. Le coloco un solvente, ahora, suponiendo que acá es la fase que queda más rica en B, yo lo que obtengo es una nueva mezcla, que es de B con A y con C. Por lo tanto, para finalmente obtener B a esta mezcla, a esta fase, le voy a tener que hacer algún tipo de purificación. Por lo tanto, cuando uno piensa la operación de extracción líquido-líquido, tiene que tener en mente esto que yo les estoy contando, que lo que genera es una nueva fase. Y luego va a tener que purificar de alguna manera. ¿Está? Entonces, ¿en qué situaciones la extracción líquido-líquido compite en principio favorablemente frente a la destilación y o la evaporación? Bueno, uno de los ejemplos típicos es que cuando lo que yo tengo para mi producto, tengo una mezcla de A con B en el cual 99, sigo acá, ¿no? Bueno, en este caso, tengo B, pero 99% es A y 1% es B, y B es mi compuesto de interés. Si A es agua, destilar implica bastante gasto energético, o evaporará, no sé, suponiendo que la diferencia de electrones de ebullición sea muy distinta. Entonces, cuando lo que yo quiero está muy diluido y es acuoso, allí la operación de extracción líquido-líquido pasa a ser atractiva o pasa a ser competitiva. ¿Tá? Otra situación es cuando yo tengo una mezcla de algo en los cuales por problemas de termosensibilidad A, por lo tanto, si yo quiero separar por destilación los pesos los puntos de ebullición de productos de pesos moleculares altos, es muy alto, pero a su vez se me descomponen los compuestos.
Ahí lo que tengo que hacer, si lo quiero separar por destilación, es hacer destilaciones a vacío, o sea, presiones muchísimo más reducidas. ¿Tá? En esos casos pasa a ser competitivo la extracción líquido-líquido. Un ejemplo típico de esto es si yo tengo una mezcla de ácidos grasos. ¿Mm? Una opción es destilación a vacío, otra opción es extracción con algún solvente adecuado. ¿Tá? Cristalizaciones fraccionadas complejas. Hay algunos metales, metales un poco raros, como el tántalo y otros metales nobles, donde uno podría separar por cristalización, pero esas cristalizaciones arrojan cristales que son difíciles, son complejos de obtener y bastante impuros. Entonces, en algunas situaciones, utilizar este ácido fluorídrico y metilisobutilcetona logra esos objetivos en forma más sencilla. ¿Mm? Y algunas situaciones en las cuales no se pueden separar por otros métodos. Voy a hacer la clásica pregunta. ¿Se acuerdan de? Y la respuesta va a ser un silencio profundo. ¿Se acuerdan de la ecuación de Fenske cuando vimos destilación? Para no dejar silencio, no me acuerdo. ¿Cómo? No, quiero hacer la pregunta. ¿Usted recuerda la ecuación de Fenske? Y a continuación yo auguraba, hacía mi predicción que iba a haber un largo silencio. Veo que mi predicción ha sido acertada. La ecuación de Fenske, que la vimos en destilación y presumo que también la vieron en introducción a transferencia de masa. Lo vimos específicamente en destilación, que tenía que ver con el mínimo número de etapas teóricas cuando yo trabajo a reflujo total. ¿Tá? Para separar o dos componentes o n componentes. A través de esa sencillísima ecuación, llegamos rápidamente a la conclusión de que cuando la volatilidad relativa, ¿se acuerdan de aquella alfa? Tendía a la unidad. La diferencia de volatilidades es muy pequeña. Y ahí el método de separación por destilación deja de ser competitivo y pasa a ser competitivo de extracción líquido-líquido. Y en otra situación donde yo tengo mezclas muy complejas. ¿Qué significan mezclas muy complejas? En algunos ejemplos de caldos de cultivo, de fabricación de antibióticos u otros productos donde intervienen sistemas biológicos, en los cuales el producto de interés que genera ese sistema biológico está en una mezcla que tiene infinidad de compuestos, que son todos los medios de cultivo, los alimentos de los medios de cultivo, etcétera, etcétera. Y yo allí quiero obtener penicilina. Entonces, bueno, en esas situaciones suele ser bastante utilizado este método de extraer de ese medio de cultivo líquido con un solvente. ¿Ah? Entonces, con esto más o menos hemos recorrido las utilidades y los casos. Y esto también otra cosa es cuando en lugar de usar reacciones, productos químicos para que reacciones, hay que poner de vista que los productos químicos son consumibles, salen dinero, y que después hay que purificarlos también. Entonces, bueno, allí en algunas situaciones pasa a ser competitivo la extracción. ¿Está? Vamos a ver, simplemente a mencionar un par de ejemplos
Uno de ellos va a ser nuestro caballito de batalla, que es el primero. Tengo una solución acuosa de ácido acético. Mi producto de interés en este caso sería el ácido acético. Y bueno, entonces aquí esa solución de ácido acético y agua la pongo en contacto con un solvente, en este caso acetato de etilo, con el objetivo de extraer fundamentalmente el ácido acético. Hay algunas extracciones líquido-líquido que se usa más de un solvente. Se usan dos, por ejemplo. Y un ejemplo de esto es si yo tengo una mezcla de acetona y ácido acético. En lugar de agua tengo acetona. Entonces allí se le pone en contacto con agua y cloroformo. La acetona se va con el cloroformo, el ácido acético con el agua, y después la mezcla de ácido acético-agua, la pongo en contacto con acetato de etilo para finalmente obtener el ácido acético. ¿Está? Me interesa compartir con ustedes este esquema, porque es un esquema, es un flow sheet, que se ajusta bastante a los procesos de la escala de una industria cuando uno tiene un proceso de extracción. Entonces, tengamos primero un análisis de bloque. El volumen de control es todo esto lo que tiene fondo blanco. A ese volumen de control que entra una solución de ácido acético y agua. ¿Está? ¿Y qué sale de ese volumen de control? Y bueno, una corriente muy, muy rica en ácido acético y una corriente muy, muy pobre en agua. ¿Está? ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero esta mezcla va a lo que se conoce con la palabra de extractor. En ese equipo denominado extractor lo que hacemos es ponemos la corriente de alimentación, que como mencioné tiene ácido acético y agua, en contacto con un solvente adecuado. Entonces, el solvente, a medida que se mueve en esta dirección, se va enriqueciendo de ácido acético, también de agua. Y la solución acuosa se va empobreciendo de ácido acético, se le queda un poco de acético y también un poco o un mucho del solvente de extracción. Entonces sigamos esta línea de acá, que es la que está rica en ácido acético. Se la suele denominar el extracto. Ese extracto, que repito una vez más, básicamente va a tener bastante ácido acético y bastante solvente y algo de agua. Vamos a tener que destilar. Entonces, bueno, se precalienta la mezcla utilizando el fondo de la mezcla. Aquí el solvente generalmente es bastante volátil, sale por la cabeza de la torre, mientras que el ácido acético es poco volátil y sale por el fondo de la torre. Lo que destilamos acá es fundamentalmente, fundamentalmente solvente. Acá está el reciclo de la cabeza, se va a un separador con el cual también, aparte del solvente, hay un poco de agua, porque acá se evapora los componentes volátiles, es el solvente y el agua, y el pesado, por excelencia, es el acético. Se separa el agua, perdón, este solvente separado y decantado es el que, por un lado, se retroalimenta la cabeza de la columna de destilación y es el que vuelve a inyectarse en el extractor. Y el agua que sale de aquí se mezcla en un punto de unión con el fondo de la columna de extracción, que recordarán que por acá sale fundamentalmente agua con poco acético y un poco del solvente de extracción. Se mezcla con esta, va nuevamente a destilación para poder recuperar un poco más de solvente que ingresa a este decanter, y por el fondo de la torre sale agua, digamos que casi pura. Entonces, con esto, y cierro esta primera parte, hacerles ver un sistema más o menos completo de esto de la extracción líquido de líquido, que no es solo la extracción. De este diagrama que les presenté, ustedes ya han visto la operación de destilación. Y ahora lo que nos vamos a focalizar es en este equipo llamado extractor. De eso se trata las próximas diapos y lo que veremos en estas clases de extracción líquida. ¿Ah? ¿Algún comentario o pregunta sobre este esquemita que vimos acá, que estamos viendo aquí en la diapo?
Bueno, vamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Comenzar a ver los temas de equilibrios. Y cada vez que vamos con los temas de equilibrio, echamos mano a nuestra ya harto conocida, que es la regla de las fases. Por enésima vez más 1, el número de grados de libertad de un sistema es igual al número de componentes menos el número de fases más 2. ¿Está? Si nosotros aplicamos esto a un sistema muy sencillo, en el cual se forman dos fases, o sea, este que tengo acá, ¿no? Tengo tres componentes, A más B, que era mi inicial, al cual le agrego un solvente C. Se me forman dos fases, y acá estoy en el equilibrio, ¿no? Esta es la zona en la cual yo estoy en el equilibrio. Esta que está aquí. Entonces, nuestro interés es, si esto, yo espero el tiempo suficiente para que se separen en dos fases, pero no solo para que se separen en dos fases, para que lleguen al equilibrio. Me gustaría tener información de cómo es ese equilibrio termodinámico. ¿Se acuerdan que el equilibrio termodinámico era cuando el potencial químico de todos y cada uno de los componentes es lo mismo en cualquiera de las fases del sistema? ¿Ah? Y voy a hacer nuevamente machacón hasta el hartazgo. En las operaciones de transferencia de masa, los equilibrios tienen un papel relevante o aportan información relevante sin la cual uno no puede diseñar ninguna operación de transferencia de masa. ¿No? Bien. Entonces, en este ejemplito que yo ponía A más B más C, ¿cuántas componentes tenemos? 3. ¿Cuántas fases tenemos? 2. Por lo tanto, vamos a tener 3 grados de libertad en este sencillo sistema que estuvimos viendo. ¿No? En estos sistemas, generalmente la presión es conocida y ya está fija. Normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, presión atmosférica. La temperatura también es una, conocida y dada. Por lo tanto, de las 3 grados de libertad hay 2 que están fijos. Y entonces la conclusión es que si yo conozco la concentración de uno de los componentes en una de las fases, voy a saber cómo es la composición de ambas fases en cada uno de los componentes. ¿Está? Perfecto. Esa es la primera fase. Ahora bien, ¿cómo representamos los equilibrios? ¿Está? Vamos a hacer un pequeño vaya atrás. ¿Qué estuvimos viendo en destilación? ¿De acuerdo? Sí, sistema más sencillo, ¿no? Temperatura, composición, para una temperatura dada a presión, supongamos que en la atmósfera, 1. Acá teníamos la composición del vapor. Y acá la composición del líquido. Y listo. Ahora, este sistema tenía 2 fases, pero tenía 2 componentes. El clásico benceno-tolueno o algo parecido. Acá tenemos 3 componentes. Entonces, el sistema más sencillo en extracción líquido-líquido son de 3 componentes. La mezcla A más B más el solvente C. Esto de llamar A y B y C al solvente es simplemente una forma de expresar. A puede ser el solvente, B y C los 2 componentes. Bueno. ¿Está? Entonces, ¿por qué volví acá? Y todavía teníamos en absorción gaseosa tenemos la línea de equilibrio, que sin duda es más sencilla que la forma gráfica
que de alguna manera refleja de forma directa lo sencillo de tener la composición del, en este caso, sigamos con el amoníaco. Bueno, a ver si lo logro. Bueno, no sé qué es lo que. ¿Qué pasó? ¿Qué habré dicho que se me desapareció? A ver. Bueno, no sé qué toqué que se me desapareció el lienzo. Perdón, ¿están viendo el lienzo ahora? Sí. Bárbaro. Todo por querer ser un poquitín más prolijo. Vamos acá. Sigamos con nuestro caballito de batalla. Amoníaco. Amoníaco. Y la curva que dice. En este caso, uno, sabiendo la concentración de amoníaco en la fase líquida, rápidamente sacaba la composición de la fase gaseosa. ¿Por qué? Y bueno, primero porque para la fase gaseosa se cumplía esto, y para la fase líquida se cumplía esto otro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque había un solo componente que se transfería. En destilación, habían dos componentes en juego, pero en una de las fases estaban dos componentes y en otra de las fases estaban dos componentes. ¿Cuál es el grado de dificultad adicional acá en extracción líquido-líquido? Bueno, lo que ya dije. Tenemos tres componentes. Entonces, la forma gráfica de representar esto va a ser un poquito más compleja que lo que vimos hasta el momento. Entonces, una forma de presentar los datos de equilibrio es usar coordenadas triangulares equiláteras. ¿Está? Entonces, voy a explicar brevemente de qué se trata esto de las coordenadas triangulares equiláteras. Bueno, como su nombre indica, es un triángulo equilátero. ¿Está? En ese triángulo equilátero tenemos aquí, en un vértice, la concentración de A igual a 1. En el otro vértice, la concentración de B igual a 1 y en el otro vértice, C igual a 1. ¿Está? En este lado del triángulo está la concentración de la fracción en masa de B, que va entre 0 y 1. Acá la de A entre 1 y 0 y la de C entre 0 y 1. ¿Está? Bien. Tengo una mezcla de A, B y C. Para representar ese punto en el diagrama triangular, que en nuestro caso sería M, el punto mezcla, el punto de la mezcla, el punto que tiene la mezcla que va a tener una cierta concentración de cada uno. Entonces, la forma de leer la concentración del punto M es... Hay dos formas, pero que una es equivalente a la otra. Una forma es, trazo una paralela al lado, en un vértice tiene C y en el otro tiene A. Trazo una paralela. Y la fracción masa de C, de B, es el corte de esa paralela con el lado que representa la fracción de B. Luego, trazo una paralela por el punto M al lado que tiene la fracción masa B, que está entre A y C. Perdón. Y entonces el corte con el lado del C, que tiene la fracción de masa C, me da la fracción C. Y bueno, y para el otro lado, exactamente trazo una línea paralela que pase por el punto M al lado que en un punto tiene C puro y en el otro punto tiene B puro. ¿Mm? Y entonces, sobre el lado de A, el lado que tiene la concentración de A, tiene A. Quedó levemente claro cómo se identifica en un diagrama triangular
la composición de un punto cualquiera que esté dentro del triángulo? Sí, no, tal vez. ¿Puedes repetir el tema de las paralelas de nuevo? ¿Cómo no? Punto M. El punto M es el punto que queremos, vamos a hacer el proceso inverso. Yo le entrego a usted un diagrama triangular donde el punto M está ahí adentro y le pregunto la composición de la mezcla que está representada por el punto M. ¿Está? Bien. Entonces, si yo trazo una línea paralela al lado que en los vértices va desde la concentración de A y la de C, de A igual a 1, en el otro vértice aquí es C igual a 1, entonces la paralela a ese eje me va a dar el otro compuesto. Repito, aquí está A y C sobre este lado. Entonces me va a dar el B en el otro lado con la paralela al intersectar el lado en el cual está B. La lógica para los otros es lo mismo. Trazo la paralela por el punto. ¿La paralela a qué? Al lado en el cual están los componentes, que podría ser, si esta es la paralela, A y B. Y ahí voy a sacar la composición C sobre el lado que está escrita la composición, la fracción masa de C. ¿Fui un poco más claro? Sí, ahora sí. O sea, en la fracción de B en ese ejemplo sería 0,2. La fracción de B sería 0,2. Gracias. La fracción de C sería 0,4, que es acá. Perdón, es acá. La paralela a este eje, acá es 0,4. Y la fracción de A, 0,4. O sea que esta es una mezcla que tiene porcentaje, fracción masa, ¿no? 40% en masa de A, 40% en masa de C y 20% en masa de B. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, quedó claro. Bien. Pregunta. Vamos a hacer el inverso. Ahora yo le doy la composición de una mezcla y ustedes me dirán dónde irá a parar el punto. Una mezcla que no contiene nada de B y es 80% A, 20% C. ¿Dónde está ese punto? ¿Dónde ubicarían ese punto en el diagrama de coordenadas triangulares equiláteras? ¿Cómo dijiste la concentración de vuelta? Disculpa. Vamos a nuestro pizarroncete. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer un pésimo diagrama triangular, pero bueno. El vértice A, el vértice B y el vértice C. Una mezcla que tiene XB igual a 0, XA igual 0,6, XC igual 0,4. Sobre la línea que une A con C. Correcto. Porque la línea que une A con C es donde se representa la fracción masa de A. Así que, ¿cuánto fue que le puse de A? 0,6. El punto sería este que está acá. No sé si están viendo el cursor. Aquí. ¿Ah? Entonces, primera consideración. Las composiciones de mezclas binarias, o sea, no está el tercer componente, son puntos que están en los lados del triángulo, dependiendo si es A con B, A con C o C con A. ¿Quedó claro, Víctor? ¿Sí o no? Sí, sí. Bárbaro. Pero por ahora lo que hice fue una breve introducción a las representaciones en coordenadas triangulares equiláteras. Todavía no di ningún paso de equilibrios. Esto es, yo tengo una mezcla de 3 componentes y la puedo representar por un punto en ese diagrama,
o al revés, ¿no? Tengo un punto en ese diagrama y por ahora lo que vimos es cómo obtener la concentración de cada uno de los componentes de ese diagrama. ¿Sí? Vamos a los equilibrios. ¿Por qué las coordenadas equiláteras es un buen sistema para representar los equilibrios o es un adecuado? Bueno, dos comentarios. Comentario 1. Hay, no tanto ahora, pero en el pasado más o menos reciente, mucha de la información de los sistemas estos, los datos de equilibrio vienen representados en estos sistemas equiláteros, triángulos equiláteros. ¿Está? Bien, entonces vamos a empezar a analizar levemente este diagrama de equilibrio. Primero, hay dos zonas en este diagrama. La que está por fuera de la campana, pero dentro del triángulo, o sea que es esto que está acá, donde hay una sola fase. ¿Qué significa? Es que hay una sola fase. Hay fase. Que cualquier mezcla de A con B y con C, cuya representación en este diagrama, el punto caiga en algún lugar de por acá afuera, se me va a formar una sola fase. Y está la zona de dos fases. Es la misma que acabo de decir. Cuando la mezcla en determinadas proporciones de A con B con C me den un punto de mezcla que caiga acá dentro de esta campanita, ahí se me van a formar dos fases. ¿Quedó claro la primera aproximación a esto? El lugar donde hay dos fases y el lugar donde hay una sola fase. ¿Sí? Sí. Bien, gracias. Ahora bien, el punto de la mezcla de A con B y con C ¿se acuerdan nuestro ejemplo, no? Yo tenía acá A más B, le puse C, los mezclé bien, dejé que se separasen, entonces va a haber dos fases. ¿Está? Entonces, las cantidades que yo mezclé del solvente C con la A más B son tales que quedan representados por ese punto verdecito que acabo de hacer. Entonces, todavía queda por responder cómo a partir de esta representación yo sé qué composición va a tener cada fase. Y acá aparece un nuevo elemento que es lo que se denomina línea de unión de equilibrio. ¿Está? La línea de unión de equilibrio, la línea de unión de equilibrio, como su nombre lo indica, es una línea que pasa por el punto. Está mal dicho, no es que pase por el... Vamos a representar... ¡Ay, qué feo que dibujé! Varias líneas de unión de equilibrio. ¿Esto qué significa? Que este punto... ¿Qué pasó acá? Este punto de acá está en equilibrio con este punto de acá. O dicho de la misma otra forma. Que una mezcla de A con B y con C que tenga la composición representada con este punto no está en equilibrio con una mezcla de A con B y con C cualquiera, cuya composición sea cualquiera, sino que está en equilibrio con la composición que me da esta campana. Entonces, la información del equilibrio, en esencia, son estas líneas de unión de equilibrio, que me dicen, voy a repetir una vez más, que una mezcla que está en la campana acá va a estar en equilibrio con una mezcla de A y de C. Ay, qué feo que veo. Que es esta. ¡Ah! Bueno, me parece que hice más lío que otra cosa. Punto que va a estar por ahí. ¿Se entendió esto?
Sí, quedó claro. ¿Entendés? ¿Podrías volver a repetirlo, por favor? ¿Cómo no? Gracias. Vamos de cero de vuelta. Lo que estamos viendo el título es cómo se representan las concentraciones de equilibrio para un sistema de 3 componentes A, B y C. ¿Está? En estos diagramas triangulares. Entonces, paso 1. Hay 2 zonas. La zona que la voy a... Qué mal que me va a quedar esto. En rojo. En esa zona que yo malamente señalé en rojo, es si yo tengo una mezcla de A, B y C, en proporciones tales que el punto que representa esa mezcla cae por acá, no se me van a separar 2 fases. ¿Está? Si yo mezclo A, B y C en proporciones tales que el punto me queda acá, ahí se me van a separar 2 fases. Eso es comentario 1. Comentario 2. ¿Qué datos de equilibrio tengo? Ahí dibujé 3 rectas que en principio no necesariamente son paralelas, pueden serlo o no serlo, en los cuales la información del equilibrio del sistema A con B con C, cuando se forman 2 fases, lo que me está diciendo es que si una de las fases está representada por este punto que estoy haciendo acá en negro, va a estar en equilibrio, siguiendo esta recta que le llamamos línea de unión de equilibrio, con otra fase que tenga una composición de A, de B y de C que va a estar representada por este punto. O sea que, fijado un punto sobre la campana, este por ejemplo, esa composición va a estar en equilibrio con una segunda fase, pero que tenga esta composición, no cualquier otra. Y lo mismo para acá. Un punto que esté acá, cuya representación, ese punto representa la composición de una fase que tiene A, B y C, va a estar en equilibrio con otra fase que tiene A, B y C, pero que está unida por esa recta, que no es cualquier recta. Entonces, la información de los equilibrios está contenida fundamentalmente en la línea de unión de equilibrio. ¿Está? 1. 2. No por poner una mezcla de A y B con un solvente C, necesariamente voy a separar nada. ¿Qué quiero decir? Si yo pongo una mezcla de B con C y no se me separan 2 fases, no separé nada. ¿Y queda clara esta idea? ¿Sí o no? Claro, sí. Sí. Porque en este ejemplo que yo estoy poniendo es mezcla A con B con C y me queda esto. A con B con C. O sea que ahora agravé el problema, porque antes tenía A mezclado con B y ahora tengo A mezclado con B y mezclado con C. ¿Ah? Entonces, no cualquier proporción entre A, B y C me asegura que yo forme 2 fases. Si yo formo 2 fases, poniendo las proporciones adecuadas, entonces voy a tener información una vez que se me forman las 2 fases. Bueno, se me forman las 2 fases, tengo una acá, tengo otra acá. Y a condición de que yo sepa esta, o sea, puedo ubicar este punto, suponiendo que esta parte de acá viene dada por este lado de la campana, y que esta parte de acá viene representada por estos puntos de la campana. Entonces, si yo conozco la composición de la fase roja, digamos, ay pucha, roja, ubico el punto acá y sé cómo va a ser la composición de la otra fase. ¿Quedó ahora más claro
Sí, ahora sí, gracias. Bárbaro. Hay que tener un diagrama para cada condición de temperatura y presión, ¿no? Correcto. Al igual que en los diagramas, las líneas de equilibrio del sistema amoníaco-aire, al igual que en los diagramas de vapor líquido, líquido, digo bien, en destilación, tolueno-benceno, esos diagramas de equilibrio dependen de la presión y la temperatura, idéntico con él. Porque se acuerdan que arrancamos la fase diciendo, tenemos 3 componentes, 2 fases. Por lo tanto, tenemos 3 grados de libertad. De los 3 grados de libertad, si yo fijo presión y temperatura, me queda 1 grado de libertad. Si yo conozco la composición de una de las fases, ese es mi grado de libertad, entonces rápidamente voy a poder sacar la otra. ¿Está? Pero es para una presión y una temperatura dadas y fijas, cada diagrama de estos equilibrios. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien. Vamos con este ejemplo. Sigo con el mismo ejemplo machacón. Tengo una mezcla de A con B. ¿Está? Bien. Bueno. Y supongamos que esta mezcla A y B tiene una composición que está representada por este punto. Déjenme hacer un pequeño truquito. Bueno. Lo que estuve ahí, a cada uno de los lados del triángulo le puse qué representaban. Esta es la fracción de C, que va de 0 a 1. Esta es la fracción de A, que va de 1 a 0. Y esta es la fracción de B. ¿Está? Y el diagrama es una cosa así. ¿Se entiende la situación que estoy intentando plantear? Todavía no hice la pregunta. Simplemente estoy preguntándole si comprendieron la situación. Tengo una mezcla de A con B y voy a usar C como solvente de extracción. ¿Sí? ¿Te entiendes? Bárbaro. A ver si logro hacer esto que nunca me sale. Joder. A ver si por una buena vez en la vida añadir una pregunta. A ver. ¿Qué me pasa cuando añado una pregunta? ¿Por qué el otro día lo hice y ahora no? Ay, Dios. Joder. Bueno. No voy a poder tener votaciones. No. Bueno. A ver, la pregunta es, ¿puedo extraer usando el C como solvente para este sistema? Profe, creo que sacaste compartir pantalla. Me olvido de compartir pantalla aquí. Genial, gracias por el aviso. Gracias por el aviso.
Entonces, iba a poner en forma manual la votación. A ver, ¿quiénes opinan que sí? ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Cómo no? La pregunta es, tengo esta mezcla A y B, ¿está? Y voy a usar el solvente C. Este C. Para separar esta mezcla. ¿Sí? La pregunta es, ¿la puedo separar usando el solvente C? Siendo el diagrama de equilibrio este diagrama triangular que acabo de dibujar ahí al ladito. ¿Sí puedo? No, no puedo. A mí me parecería en principio que no. Hay uno por no. Es una cruz, pero que no, perdón. No, para mí no. Para mí Dos tampoco. por no. A mí tampoco. No Para mí cae. tampoco. Bueno, se suban todos. Nadie va a argumentar. Esto es más aburrido. Creo que escuché como 4 voces que no. ¿Alguna voz por sí? Bueno, supongamos que esto es 0 y esto es 4. A ver, algunos que lo dijeron por no. ¿Qué razones los llevó a decir que no? Medio que imaginándome por dónde se movería el punto, ¿no? Cuando le vas agregando C, debería llegar, si agregas infinito C, hasta la esquina de C directamente. Y como que vos querés que en ese recorrido debería pasar por la vueltita de abajo, o sea, por el domo para que se separen, y no estaría pasando. Excelente. La pregunta tenía 2 propósitos. Uno, mostrarles que si yo mezclo esta mezcla de A con B con C, ay, qué mal, la recta que une este punto con el vértice de C, el punto, la representación de la concentración de la mezcla A con B con C va a caer sobre esta recta. Y como decía el compañero, si le pongo mucho C, la mezcla va a estar acá. Y si le pongo poquito C, la mezcla va a estar acá. Y bueno, no voy a ser tonto y decir si pongo un poco en el medio, va a estar en el medio y así sucesivamente. En ninguno de esos puntos, después que dejo de agitar, lo que voy a tener es esto. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa si yo hago la misma pregunta, pero ahora el punto inicial de la mezcla está acá? Ahora sí. Porque el concepto que quiero que fijen es que, bueno, ¿por qué me salió en rojo? No importa. Ay, qué mal que dibujo, por Dios. Nuevamente, si ahora la mezcla de A con B inicial está representada por este punto, y uso C como solvente, ¿habrá alguna cantidad de C que logre separar dos fases? Entonces, 2 conceptos acá. Primero, no cualquier cantidad de C, no cualquier proporción entre la masa 1, que sería la masa de la mezcla, y la masa de C, que yo mezcle, me va a conducir a que yo voy a extraerlo. Si yo pongo una cantidad de C o una proporción cuyo punto de mezcla caiga por acá, o sea, pongo mucho C, o sea, cuando me estoy acercando al punto C, no voy a separar 2 fases. Si pongo poco C y el punto me queda acá, no voy a separar 2 fases. Entonces hay una cierta cantidad que formule un punto que acabo, que la mezcla esté representada por ese punto. Y una vez
que lo mezclé en unas proporciones tales que el punto de mezcla cae ahí adentro de la campana, se me van a separar dos fases, en la cual la composición de cada fase, para conocer la composición de cada fase, tengo que encontrar la línea de unión de equilibrio que pase por el punto. Las líneas de unión del equilibrio es la información del equilibrio. ¿Está? ¿Se entendió este pequeño juego, ejercicio? Una pregunta, si fuera tangente, ¿tendría la misma composición pero igualmente tendría dos fases? Bueno, ahí, gracias por la pregunta, porque si es tangente, en realidad el punto de mezcla es uno de los puntos, entonces sí vas a tener dos fases, pero créeme lo que te voy a decir a continuación. Vas a tener dos fases, pero que la cantidad de la otra fase va a ser una gota en masa, de toda esta masa que se te forman acá. El 99 va a ser de esta composición y el 1% va a ser de esto. Entonces, sí se forman dos fases, pero en cantidades que a los efectos prácticos no hay dos fases. ¿Quedó clara mi respuesta? Y simplemente concedí que lo que te dije es verdad y lo vamos a ver un poquito después. Gracias. ¿Está? Bien. Para terminar con esto de los diagramas triangulares de fase, queda un concepto más. Es un concepto medio, ¿cómo llamarlo? Para mí, no quiero decir engañoso, pero que no dice mucho. Supónganse que esas son las líneas de unión de equilibrio. ¿Ya? Cada vez más chiquita, cada vez más chiquita. Se llega a un punto en el cual, repito, ¿no? Esta es la composición de una fase, esta es la otra. Esta es la de una fase, esta es la otra. Esta es la fase. Queda claro que a medida que me voy aproximando a este punto, por ejemplo, acá, la composición de las fases cada vez se hacen más parecidas las de uno a la otra. ¿Se ve este concepto que le estoy diciendo? Sí, se ve. Acá, esta fase, su composición es, abro comillas, bien distinta. La de esta, la de una fase con la otra. A medida que me aproximo acá, se hace... Un segundo, por favor. Decía, las líneas de equilibrio no son paralelas, como intenté dibujarlas así. Y las composiciones de ambas fases cada vez se van aproximando más una a la otra. Hay un punto donde la composición de las dos fases es idéntica. Entonces, ¿por qué yo decía hace unos minutos que es un medio un engañapichanga? Porque en teoría es una aproximación en la cual se forman dos fases, pero la composición de las dos fases es idéntica. Entonces es una especie de contradicción. Si las composiciones de las fases son idénticas, no hay dos fases, hay una sola. Entonces lo que intenta representar ese punto, en realidad, es que si este es el diagrama y este es el punto que se le denomina el punto de Peret, en honor a un francés, es que si yo me vengo aproximando con la composición del sistema, por acá tengo una fase, una fase, una fase, y de repente aparecen dos fases que son casi idénticas en sus propiedades físicas, tensión interfacial, densidad, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Por qué? Porque las diferencias de composición son muy pequeñitas. ¿Está? Entonces, bueno, cabe siempre mencionarlo simplemente porque está por así. Entonces, el punto de... ¿vuelven ahora a ver la diapo? Sí. Claro. El punto de P, que se representa con la letra P, está aquí. Estas son las líneas de unión de equilibrio, que es la información que tenemos de equilibrio de este sistema ABC. Y bueno, el punto de mezcla, siempre que caiga aquí dentro de la campana, pues me van a dar las concentraciones de una fase y de la otra fase, el punto A minúscula, B minúscula. ¿Está? Bueno. ¿Se acuerdan en destilación
cuando pasaban estas cosas? O sea, había algunos sistemas que tenían, decíamos, se apartan de la idealidad, o por razones que no entramos a discutir, básicamente no tienen este formato. ¿Está? Bien. Algo similar pasa con las líneas, los sistemas de equilibrio líquido-líquido. La representación esta de un triángulo con una campanita se le llaman sistemas de tipo 1. ¿Ah? Que son allí, por ejemplo, metilizobutiliacetona, agua y acetona, agua que transforma acetona, benceno, agua y ácido acético. ¿Ah? Volvemos a la ruta. Los años no vienen solos. ¡Oh, qué lindo! Se me quedó un triángulo hermoso. Los sistemas que estuvimos viendo eran aquí, donde las líneas de equilibrio estaban en la campana. ¿Está? Yo omití decir una cosa adicional, que estábamos a un paso y lo voy a hacer ahora. Sí habíamos habíamos dicho que las mezclas binarias A con B, B con C o C con B, ser el punto de cualquier mezcla iba a quedar sobre los lados del triángulo, ¿no? Acá, acá o acá. ¿Recuerdan eso que lo vimos hace 3 minutos más o menos, no? Entonces, cualquier mezcla de A con C, perdón, de A con B me queda representado aquí, y lo mismo por acá. A con C y B con C. En este eje en el cual B va de 0 a 1, si el punto de mezcla me cae donde yo acabo de hacer el puntito, se me van a separar dos fases. Una con esta composición y otra con esta composición. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, lo que voy a decir a continuación es una tontería. Estos dos componentes son parcialmente miscibles. Si yo tengo mucha proporción de uno, me voy a estos lugares. O poca proporción. Pero si tengo una proporción tal que el punto de mezcla cae acá en el medio, se me separan dos fases. No ocurre así entre los otros pares de componentes. Entonces, estos son los que se denominan sistemas de tipo 1, que hay un solo par de componentes que son parcialmente miscibles y los otros son completamente miscibles entre sí. Los sistemas de tipo 2, hay dos componentes que son parcialmente miscibles. Entonces, nuevamente, la línea de equilibrio es unas cosas así, y si yo caigo en cualquier punto de por acá, se me van a separar dos fases que están acá. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Perdón, dibujé mal levemente una cosa. Esta línea de acá va así. ¿Se entiende que hay dos componentes parcialmente miscibles? Si cae acá o si cae acá se van a separar dos fases. Y en cada uno de esos lados son mezclas binarias, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? Me cuesta verlo. ¿Cuesta verlo? Sí. Vamos. Bueno, no sé por qué. Ahora no logro borrar este triángulo. Qué cosa estupenda, qué magia. A ver, volvamos a este. A este, el que estuvimos trabajando hasta ahora. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Cualquier mezcla que caiga sobre este lado va a haber una sola fase. Cualquier mezcla cuyo punto
que represente la composición de esa mezcla caiga sobre este lado, siempre va a haber una sola fase. Lo mismo sobre el lado CD. Ahora, si el punto de mezcla cae sobre el lado AB, este de acá, dependiendo dónde cae ese punto de mezcla, que quiere decir lo mismo, dependiendo de la composición de la mezcla A con B, ¿sí? Puede que se me formen dos fases. Si el punto de mezcla cae acá, voy a ponerle otro colorete, este que está acá, se me van a separar dos fases. Si la proporción que pongo, el punto de mezcla me cae acá adentro, no se me separan dos fases. ¿Esto está claro? ¿Sí o no? Eso sí. Entonces, el concepto es, hay dos de los tres componentes que son parcialmente visibles entre sí, mientras que los otros entre sí son completamente visibles. ¿Está? Sistemas de tipo 1. Los sistemas de tipo 2, lo que significa que hay dos que son parcialmente visibles. Entonces la representación esta es la zona de dos fases, por eso dibujo las líneas de un equilibrio. Y si el punto de mezcla me cae acá en el medio, se me van a separar dos fases. Y si la otra mezcla me cae acá en el medio, se me van a separar dos fases. Mientras que acá, cualquier punto que caiga sobre este lado, va a haber siempre una sola fase. ¿Quedó claro ahora? Sí, ahora sí, queda mejor. Bueno, Gracias. se imaginarán que si hay sistemas de tipo 1 y sistemas de tipo 2, no hay 2 sin 3. Hay sistemas de tipo 3. ¿Está? ¿Cómo son los sistemas de tipo 3? Son cosas que pueden ser así. Donde en cualquiera de los tres lados, si la composición es alguna de ellas, se van a separar dos fases en la mezcla de dos de los componentes, cualesquiera sean esos dos. Entre los tres, todos son parcialmente invisibles entre sí. ¿Quedó claro esto? Sí. Bárbaro. Vamos con otra cosa que me gustaría, ya que estamos acá, vamos a gastarle 30 segundos más porque es algo interesante. Vamos al tipo 1, que es el con el que vamos a trabajar en el curso y sobre el cual vamos a hacer las cosas. ¿Ah? Perdón, vamos a esto. Intenté dibujar la campana y no me salió que pase. Vamos a hacer esto así al revés. No, sin lo probar. Perdónenme. Qué horrible que soy, por Dios. Campana. No. Bueno, último intento y si no, espero que comprendan lo que quiero dibujar. Espero. Estoy tratando de dibujar un diagrama de equilibrio en el cual la campana esta pasa por este vértice y por este vértice. ¿Quedó claro? Sí. Bien. En los componentes cuya mezcla caen sobre este eje son completamente invisibles. ¿Está claro? Sí. Completamente invisibles. Ahora, ¿qué pasa cuando entra en escena el otro componente? Un punto de mezcla puede estar acá. O puede estar acá todavía.
Entonces, hay dos que son completamente inmiscibles entre sí, pero al aparecer un tercero, pueden ser todos completamente miscibles, perdón, pueden ser que se forme una sola fase. No sé si está claro lo que estoy intentando señalar. Que yo tenga dos compuestos completamente inmiscibles entre sí, pero que no se mezclan ni un poquito, no significa que al aparecer un tercer componente puedan, abro comillas, es una palabra, solubilizarse entre sí por la presencia de otro componente. ¿Ah? Bueno, estas son de las cosas que le agregan algo de complejidad a estos sistemas. Bueno, entonces del tipo 2 hay allí algunos ejemplos, y del tipo 3 ni siquiera le puse un ejemplo porque son bastante raros, aunque existen, créanlo. Terminamos hasta acá la presentación de cómo representar los datos de equilibrio utilizando coordenadas triangulares equiláteras. ¿Está? Bien. Otra forma de presentar los datos de equilibrio son tablas, como esta que está allí. En esta tabla se representan la concentración de la fase acuosa, que está en equilibrio con una fase etérea. ¿Qué es esto de acuosa o etéreo? Bueno, los componentes son agua, ácido acético y éter isopropílico. Entonces, los datos que están acá presentados en esta tabla, sino los datos de estos puntos. Estamos bajo la campana. Entonces, lo que me dan son la concentración del punto A y el punto B, por supuesto, para varios puntos. Por ejemplo, no sé, hay un punto que tengo 6,42% de acético, 91,7% de agua y 1,9% de éter isopropílico. Va a estar esta fase acuosa en equilibrio con una fase etérea, que va a tener 1,93 de ácido acético, 1 de agua y 97,1. ¿Sí? Bien. Como comentario al margen, si uno dice, en principio, ¿no? El agua es soluble en éter isopropílico. Y fíjense acá, cuando no tengo nada de acético, o sea, tengo agua y éter isopropílico, agua y éter isopropílico, nada de aceite, pero en una fase tengo mucha agua, claro está, pero un poquito de éter isopropílico. Y en la otra fase tengo mucho éter isopropílico y un poquito de agua. Se resumen. Otra forma de presentar los datos de equilibrio es estos puntos A y B, A', B', A tercera, ¿no? Presentarlos en una forma de tabla. ¿Bien? Otra forma es de ver en coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares, a ver, ventajas y desventajas de las coordenadas triangulares y las rectangulares. Primero, que hay mucha información en coordenadas triangulares, no tanta en coordenadas rectangulares, en que últimamente han aumentado. Lo malo de triangulares es esto, que es difícil, es un poco más dificultoso leer qué concentración hay de cada componente, porque son triangulares. En las coordenadas rectangulares se facilita en ese sentido, en el cual leer las concentraciones de cada uno de los componentes se hace mucho más sencillo. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si estos datos de la tabla que están aquí, yo lo paso a un diagrama rectangular, primero voy a dibujar lo que se conoce como la línea de equilibrio de la fase acuosa, o la línea de la capa acuosa, o la línea del extracto, en el cual tengo en abscisas la concentración de ácido acético, 0, 0,99 hasta 46,4. Y en ordenadas, la concentración de éter isopropílico, o sea, del solvente de extracción. Entonces, esta curva de aquí abajo está representando estos puntos, la columna del punto ácido acético y la columna de éter isopropílico. La curva de acá arriba representa lo mismo, ácido acético en abscisas, éter isopropílico en ordenadas. Y luego aparecen las líneas de equilibrio, porque, volvemos acá, el punto que en la línea acuosa tiene 6,42 de acético, va a estar en equilibrio con
una capa etérea que tiene 1,93 de ácido acético. Entonces, no sé, el 6 y pico que está por acá, no sé si será este. Vamos a agarrar este que será como algo más próximo a 20. A ver, acá. 13,3 de acético está en equilibrio con un punto que tiene 4,82 de acético, uno en la fase acuosa, otro en la fase etérea. Este supongo yo que es el de 13,3 y está en equilibrio con la que tiene, ¿cuánto dije? 4 con algo, ya no me acuerdo. Entonces, aparece en la representación de las líneas de unión de equilibrio. Entonces, esta es otra forma de presentar los datos de equilibrio. ¿Está? En el desarrollo del curso de este tema, fundamentalmente vamos a recurrir a este tipo de diagramas. Después, si yo voy a tener una extracción, nuevamente, el punto de mezcla en este ejemplo es este triangulito que está por acá. ¿Está? El punto de ple sería como que la prolongación de esta curva y la prolongación de esta curva donde se cortan las dos curvas. ¿Está? ¿Qué otra cosa? A ver. Supongo usted que tiene una mezcla que tiene 40% de ácido acético en agua. Entonces, el punto va a ser abscisa 0,4 ordenada 0, porque se acuerdan que acá esto va a la concentración de éter isopropílico. Y lo voy a extraer con éter isopropílico puro. El punto de mezclar agua que tiene una solución acuosa que tiene 40% ácido acético y 60% de agua con éter isopropílico, tiro una recta que une este punto con este punto y dependiendo de las proporciones va a ser donde va a estar el punto. ¿Se entiende? Entonces, mismo razonamiento. Si pongo muy poquito éter isopropílico, por lo tanto se me va a seguir formando una sola capa y no voy a separar en dos capas. Si pongo mucho éter isopropílico voy a estar por acá arriba. Y en cualquier cosa intermedia voy a tener las dos separaciones. ¿Está? Bien. Una tercera forma de representar los datos de equilibrio, que se asemeja más a los diagramas de equilibrio que ustedes tienen en la absorción gaseosa, es en ordenadas graficar la relación entre el peso del soluto y el peso del solvente de extracción, y en abscisas la relación entre el peso del soluto y el peso del solvente de alimentación. ¿Está? ¿Qué ventajas van a tener estos diagramas? Cuando el solvente que acompaña en el refinado al producto que yo tengo mezclado es total y completamente inmiscible con el otro. Esto quiere decir que yo los mezclo y el único producto que se transfiere es el producto de interés. En este caso sería el agua, nunca va a estar en la capa etérea, y esto que es metilisobutilcetona. Y la metilisobutilcetona nunca va a estar en la capa acuosa. Entonces, allí es de bastante utilidad este tipo de diagramas a los efectos cuando veamos cómo dimensionar estos sistemas. ¿Está? Y creo que más o menos por acá terminamos con las 3 o 4 formas de representar los datos de equilibrio en estos sistemas. ¿Está? Retomando una respuesta que he hecho una pregunta si esto era para una temperatura y una presión dada, sí. Y acá hay una especie de representación de cómo va variando los diagramas de equilibrio al ir variando la temperatura. ¿Está? Entonces, fíjense, no es inusual que un diagrama a una determinada temperatura sea de tipo 1, el equilibrio, y al variar la temperatura se vaya corriendo y termine de tipo 2.
Y también si se eleva la temperatura, se alcanza algo parecido a la temperatura crítica, en la cual cualquier mezcla de esos tres componentes solo va a haber una fase. O sea, no se van a separar en dos fases en ninguna de las proporciones que estamos usando estos componentes. ¿Está? La presión prácticamente flexible, bueno, sí, claro. Cuando uno trabaja con fluidos incompresibles llamados líquidos, la variable presión prácticamente no influye en nuestros sistemas. Bueno, ¿alguna duda, comentario, pregunta sobre lo que estuvimos viendo? Es cómo representar los equilibrios de estos sistemas de tres componentes. Bien. Otra forma de presentar información de equilibrio es lo que se conoce como coeficiente de reparto, coeficiente de partición, ¿ah? Que básicamente es esa definición, la cantidad de la fracción masa del soluto, del producto de interés en el extracto, dividida la misma concentración del mismo soluto en el refinado. ¿Ah? El concepto de coeficiente de reparto, ustedes ya lo tienen de cursos anteriores, me imagino que fundamentalmente del curso de orgánica y fisicoquímica. Pregunto a la audiencia, ¿dónde escucharon por primera vez esto del coeficiente de reparto? Creo que en orgánica. Orgánica 103. Orgánica. ¿Está? Porque omití decir esto, en orgánica es altamente probable, aunque yo ya no estoy seguro, que en algún práctico de laboratorio hayan colocado el producto que ustedes querían obtener en una cosa que se llama la bola de decantación o la bola de bromo o algo por el estilo, le hayan agregado solvente, hayan mezclado eso cual coctelera y hayan esperado un tiempo suficiente para que se separan en dos fases y después justamente en la bola de bromo o la bola de decantación separaban las fases. ¿Hicieron alguna práctica de laboratorio donde realizaron esta operación que acabo de describir? Hicimos, sí. Efectivamente. El último comentario se me perdió. Sentí un par de voces que dijeron sí, hicimos en orgánica. Y alguien me pareció que iba a agregar algo más y no lo escuché. Bueno, me equivoqué. Entonces, quiero decir, ahí tenían el coeficiente de reparto, que es esto, ¿no? La concentración de ese producto, cuánto se me queda de un lado y cuánto se me queda del otro. Y en general, se usaba un solvente tal que la concentración del producto que yo quería en el solvente que le agrego sea muy alta. ¿Tá? Lo que tal vez a veces quedaba como que implícito es que el coeficiente de reparto era una constante. O sea que K vale 0,2 para tal producto, entre tal solvente y en tal mezcla de reacción. Bueno, en primera instancia eso no es cierto. El valor del coeficiente de reparto depende del sistema de qué concentración se encuentren todos los componentes del sistema. ¿Ya? Para diluciones importantes sí tiene un valor, pero en otro rango de concentraciones no necesariamente es una constante, sino que varía. ¿Está? Pongo allí en la diapo que en Perry, séptima, Perry octava, en las distintas ediciones de Perry van a encontrar tablas donde aparecen valores del coeficiente de reparto, pero justamente para diluciones importantes del producto que uno está interesado en ver cómo se reparte entre una fase y la otra. ¿Se acuerdan cuando en destilación vimos volatilidad relativa? Bueno, acá en extracción líquido-líquido se usa la misma notación, la letra alfa. ¿Tá? Se le llama selectividad
y tiene que ver con el cociente en destilaciones de las constantes de equilibrio, acá son las constantes de reparto. ¿Tá? Eso nos da una medida de cuán fácil o cuán difícil es separar una mezcla de A con C, utilizando un solvente B. La forma de ver esto es cómo se reparte A en su mezcla con el solvente B y lo mismo con C en el solvente B. ¿Ah? Discutir valores extremos. Bien. Déjenme ver esto que creo que lo tengo armado. Desde la lectura. ¿Están viendo un documento Word? Sí. Bien. ¿Está lo suficientemente ampliado para que lo vean? Lo voy a ampliar un poquito más. Bueno, entonces lo que intento mostrar es los valores extremos. ¿Ah? Decía, a ver, afirmación general. Para tener una buena selectividad, alfa tiene que tender a 0 o a infinito. Si alfa vale 1, no separo nada. Entonces lo que intento acá es una mostración sencillita para el caso de que alfa valga 1. Entonces lo primero que hago es colocar la definición de alfa, colocar la definición de cada uno de los coeficientes de reparto. Esto es el B, que se reparte entre un extracto y un refinado, y el A, que se reparte, acá sería K sub A, perdón, no K sub C. ¿Ah? Entonces lo que hago a continuación es, bueno, reacomodo un poco esto, me queda fracción en el peso del extracto B, reacomodo y digo si esto vale 1. Si alfa vale 1, despejo. La relación de la fracción en peso en el extracto de B y la de A es igual a la refracción en peso del refinado de A y de B. O sea, las concentraciones en el extracto y en el refinado de los dos componentes de interés de esta mezcla A con B. Y como la fracción en peso del que sea, en este caso de B, es la masa de B dividido la suma de las masas de los otros componentes, la de A va a ser lo mismo, va a ir M acá arriba, pero acá abajo vale lo mismo, y para el refinado se puede poner exactamente lo mismo. Entonces, el cociente de las fracciones en peso en el refinado, en el extracto de B y de A, y el B y A en el refinado, me queda esto, que las relaciones de las masas son iguales. O sea que una proporción, un kilo de B, 5 kilos de A. O sea que eso vale 1/5. Si en ambas fases la relación entre la masa de A y de B es la misma, no separo nada. No sé si me explico. No logro separar. Entonces, resumen, valores, límites o extremos de alfa para que tenga una buena selectividad, valores tendiendo a 0 o valores tendiendo a infinito. Similar de lo que veíamos con la volatilidad relativa, si la volatilidad relativa valía 1, necesitábamos infinitas. Perdón. Bueno, creo que por hoy nos vamos a quedar por acá, que es cómo selecciono un solvente adecuado para poder separar una mezcla de productos que tengo entre